Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, activista healthy y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy vamos a hablar sobre alimentación vegana y vegetariana. ¿Es cierto que a los veggies les faltan nutrientes? ¿Una alimentación vegana es deficitaria? Hoy rompemos mitos sobre dietas basadas en plantas y profundizamos sobre nutrientes y suplementos útiles en estos casos. Si eres veggie o te planteas serlo, continúa conmigo para aprender de alimentación plant-based saludable. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Cada vez hay más personas que emprenden un cambio hacia una alimentación vegana o vegetariana. La importancia creciente hacia el bienestar animal o la ecología y la mayor información al respecto hace que cada vez seamos más los que adoptamos un estilo de vida y alimentación vegetal. Paralelamente, surgen críticas y modas contrarias hacia este tipo de alimentación, al afirmar que es una alimentación deficitaria o incompleta. Pues bien, las máximas autoridades mundiales en temas de alimentación, como la Academia Americana de Nutrición y Dietética, afirman que una alimentación vegetal es perfectamente saludable y adecuada para cualquier edad y condición de la persona, siempre que esté bien equilibrada, y que incluso puede ser beneficiosa en ciertas patologías. Es decir, que conociendo factores básicos de una alimentación plant-based podemos gozar de salud sin dañar nuestro planeta y a los animales. Lo primero que habrás oído en relación a la alimentación veggie es que te faltarán proteínas. Para tener un buen balance de proteínas necesitamos alrededor de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Un exceso de proteínas es tan dañino como un déficit y muchas dietas típicas incluyen muchas más cantidad de proteína. Para llegar a estos niveles de proteína en una dieta vegetal es importante que haya una parte proteica en cada comida principal, eligiendo entre legumbres, guisantes, tofu, soja texturizada, tempe de garbanzo o de soja. Para completar los gramos de proteína nos puede venir súper bien tomar un puñadito de frutos secos en algún momento del día. No es necesario combinar diferentes fuentes de proteína para obtener una proteína completa, ya que tenemos depósito de aminoácidos en nuestro hígado. Si eres muy deportista, puedes hacerte un buen batido con leche vegetal, mantequilla de cacahuete y una proteína de cáñamo o guisante como estas. El segundo nutriente a tener en cuenta es el calcio. Cuando dejamos de tomar lácteos nos preocupamos de si nos va a faltar este mineral. Lo cierto es que hay alimentos con tanto calcio como los lácteos, como puede ser el tahini, la coliflor, el brócoli o las almendras. Solo tienes que acordarte de tomar unas buenas tostadas con tahini y fruta, comer brócoli de forma regular y comer cada día un buen puñadito de frutos secos. El hierro también es un nutriente que preocupa en las dietas plant-based. Los alimentos de origen vegetal tienen buena cantidad de hierro, aunque se encuentra mayoritariamente en forma no hemo, una forma menos absorbible. Lo ideal es combinar alimentos ricos en hierro, como legumbres, hoja verde, chía, soja, orejones, tomate seco, quinoa o pipas de girasol, con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o pimiento rojo. La vitamina C es un gran activador de la absorción de hierro, como os conté en el vídeo de esta vitamina. Sobre el omega 3 también se habla mucho del déficit en veggies. Muchos alimentos de origen vegetal, como nueces, aguacates, semillas, aceite de lino, contienen niveles aceptables de omega 3. El problema es que se encuentra en su forma ALA, que tendrá que convertirse en EPA y DHA, que son las formas activas a nivel biológico. Para ello necesitamos tomar muchos alimentos con omega 3 de forma habitual y también zinc y vitaminas del grupo B que ayudan a la conversión de ALA en EPA y DHA. Los estudios nos indican que los veganos y vegetarianos pueden tener una mejor conversión y más óptima de estos nutrientes que en personas omnívoras. Si quieres complementarlo con un suplemento de omega 3 rico en DHA y EPA, te recomiendo este suplemento. Puede ser especialmente beneficioso en épocas de grandes requerimientos, especialmente mentales.
Seguimos con la vitamina D para veganos. A nivel alimentario se encuentra especialmente en pescados grasos, pero solo el 10% de la vitamina D que obtenemos viene de los alimentos. Lo ideal para tener buenos niveles es tomar el sol mínimo 20 minutos al día, sin protección solar y en verano en las horas bajas del sol. Y también puedes chequear nuestro vídeo sobre la vitamina D. Y sí que hay una vitamina que si emprendes un estilo de vida veggie debes tomar desde el minuto 0. La vitamina B12. Esta vitamina en realidad es de origen bacteriano. Los animales cuando pastan ingieren esta vitamina y posteriormente cuando comemos los animales nosotros la ingerimos. ¿Qué pasa actualmente? Que muy pocos animales pastan, por lo que son suplementados para que tengan la B12. Es decir, los omnívoros por lo general se suplementan de una forma indirecta y los veggies nos suplementamos directamente tomándonos el suplemento. La forma correcta de suplementarse por lo general en vegetarianos y veganos es 2000 microgramos semanales, un suplemento diario entre 25 y 100 microgramos o uno de 1000 microgramos 2-3 veces por semana. No intentes hacer la regla de 3 entre las dosis, ya que la cantidad necesaria varía según la periodicidad de nuestras tomas. Mi suplemento favorito es la B12 sublingual de Solgar. Se tiene que dejar 10 segundos debajo de la lengua para su correcta absorción. Tomar la sublingual evita problemas de absorción gástricos de esta vitamina. Para cuidar de nuestra salud no nos podemos olvidar de la salud de nuestro planeta. Una dieta con alto contenido vegetal es beneficiosa para nosotros y para la naturaleza. Y como ves, no es tan compleja como parece. Siempre es interesante que un buen dietista nutricionista os ayude en el inicio de vuestro cambio alimenticio para poder tener una buena guía personalizada. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Chao!